las sombras de la guerra y el dolor se levantan héroes sin Buenas temor. noches, querida Tras la comunidad de Tras la armadura Armadura se hacen Project. fuertes. Estamos en el episodio número 7, Samael, 7, episodio número 7. Hola, Sama, ¿cómo estamos? Episodio 7 de la segunda temporada, John. Un cordial saludo para todos, gran abrazo fraternal, cargado de mucha energía, John. Estoy muy contento, como siempre, ¿no? Estoy muy contento y en especial porque en este episodio, John, al igual que hemos ido cumpliendo hitos desde la primera temporada y en esta segunda temporada que ya pasó prácticamente la mitad de temporada, hemos ido cumpliendo ciertos hitos que son de una relevancia superior, digámoslo así. Tuvimos el primer soldado que nos acompañó dentro de la armadura. Estuvimos con la primera veterana que nos acompañó en nuestros episodios, John. Estuvimos con el primer oficial general de la República que vino a hablarnos sobre su proceso de transformación de la vida militar activa a la veteranía. Y hoy hemos llegado también a otro hito que es importante, que un hermano de la Fuerza Aeroespacial de nuestro país nos acompañe y le legue a la comunidad de Tras la Armadura y a la comunidad de veteranos, le entregue su experiencia de esa transformación. Y creo yo que es una transformación muy bonita, John. Entonces, ese es un tema que me tiene muy contento, el poder poner otro hito más dentro de nuestro proceso en Tras la Armadura. Así es, Sama, hoy nos vestimos de la Fuerza Aeroespacial de Colombia, Astra, dicen en la Fuerza Aérea. Y este es el motivo de que perseguimos entre la armadura. Todas las historias merecen ser contadas, porque en el libro de la vida de todo soldado o policía, la milicia es tan solo un capítulo, no es toda la historia. Y hoy tenemos a la Fuerza Aeroespacial Colombiana a través de nuestro invitado, hablando de si lo sueñas, si lo intentas, si lo logras, Samael. Lo logras efectivamente y digámoslo que nadie más especial para que nos cuente de dónde nace esa máxima, esa frase, que mi coronel Johnny López, un veterano de nuestra Fuerza Aérea. Mi coronel, bienvenido a Tras la Armadura, un cordial saludo. Ismael, muchísimas gracias por la invitación. Cordial saludo a John y a toda nuestra audiencia de Tras la Armadura. Como lo decías, es una frase que me marcó mucho. ¿Quién es Johnny López? Johnny López es un colombiano más. Soy un soñador, soy un colombiano soñador que cree que si trabajamos por los sueños se pueden hacer realidad. Y Johnny López es una persona que tuvo el privilegio de nacer en la casa de los aviones de casa. Yo nací en la base aérea Palanquero. Mi padre fue suboficial de la Fuerza Aérea, técnico jefe. Duró 30 años en esta bella institución y pues ya no nos acompaña en este mundo terrenal. Durante toda mi vida, digamos que fui muy influenciado por el tema aeronáutico, por las aeronaves, por este bello uniforme azul. Tuve la gran oportunidad de pertenecer al Colegio de la Fuerza Aérea, al Gimnasio Militar FAC. Posterior a eso pude ingresar a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, donde pues se empieza a materializar un sueño de niño, que siento que nací con esa alma de aviador y tuve la gran oportunidad de estar en la Fuerza Aérea durante 24 años, volando 11 tipos de aeronaves, diferentes misiones, apoyo aerotáctico, inteligencia, transporte estratégico y muchos años también en la inteligencia aérea, donde pudimos volar un sinnúmero de misiones y, como te decía, 11 tipos de aeronaves que me permitieron poder vivir en su máximo esplendor todo lo que significa la Fuerza Aérea Colombiana y todo el territorio nacional, de lo bello que es nuestro país. En el año 2021 tomo la decisión de quitarme el azul, que es mi segunda piel. Y un año después se me ocurre la idea de hacer moda. Pasé de ser piloto militar a crear moda basado en la historia que viví. Siempre pensé que los militares éramos héroes, ¿no? Pero también siempre pensé que aquellas personas que generaban empleo y pagaban impuestos para que nos paguen la nómina a los médicos, a los militares, a los policías, que también ellos son héroes, porque se la juegan el todo por el todo. Y quise arriesgarme y bueno, aquí vamos en ese camino ya hace 3 años. Bueno, genial. Increíble, increíble, Johnny. Increíble ya esa introducción que nos das. Me encanta porque somos colombianos y somos colombianos soñadores que escogimos profesiones. Para la audiencia, invitarlos, recordarles que estamos en Spotify,
YouTube, Instagram, nos encuentran como @traslarmaduraproject. Allí pueden darle like, suscribirse al canal, activar la campanita y dejar sus comentarios. Voy a pasar por alto rápido, Osama, este dato: el 76% de las personas que ven el contenido en YouTube no están suscritos al canal. Entonces la invitación es a que se suscriban al canal, porque de una u otra manera es la manera de apoyar estos contenidos. Para la audiencia, vamos a decirles que la pregunta de este capítulo, como en todos los capítulos, es una pregunta corta, pero contundente y profunda. Y es: ¿para qué estamos viviendo? Dejen sus comentarios, escríbanos al correo info@traslarmadura.com si quieren contar su historia o si quieren simplemente que leamos sus respuestas en privado o las leamos en los live. Y para digamos que la primera respuesta va a ser Johnny, que es nuestro invitado. Johnny, cuando esta pregunta asalta en tu mente, ¿para qué estamos viviendo? ¿Qué se te ocurre? Lo primero que nos enseñan en las fuerzas militares, servir. Creo que si no tenemos esa convicción de servir, no servimos para vivir. Y pienso que una vida con propósito o darle ese significado, esa trascendencia a la vida es servir, ayudar. Todos queremos dinero, absolutamente todos queremos dinero y es necesario el dinero. Vivimos una vida material, o sea, nuestro cuerpo es materia, donde nos sentamos es materia, lo que comemos es materia, cómo nos transportamos es materia. Es necesario el dinero para obtener esa materia. Pero en este camino de ser empresario también aprendí que el dinero debe ser una consecuencia de que hagas lo que te ponga a vibrar alto, lo que te produzca ese amor y sea un lunes 5 de la mañana te paras con todas las ganas y la determinación de ir a hacerlo. Y cuando estás haciendo algo con ese propósito en el caso de Alma de Aviador, de crear una marca nacional que queremos que trascienda fronteras, que queremos que vaya más allá del territorio nacional, sabemos que estamos haciendo patria, porque en nuestras etiquetas dice hecho en Colombia con amor. Esos productos que hemos logrado importar, exportar, vale la aclaración, estamos dejando una huella en el exterior de que Colombia no solamente es aquello por lo que siempre nos han tildado, que eso es el 1% de lo que es Colombia. Entonces, al servir como empresario, siento que estoy generando empleo y es muy bonito escuchar las empresas asociadas a la marca que nos dicen, si no hubiera sido por ustedes, hace rato nos hubiéramos quebrado porque veníamos de una pandemia y se me ocurrió crear una empresa después de una pandemia, pero creo que eso es a lo que los militares estamos acostumbrados y lo viví de subteniente. 3 de la mañana salga en un fantasma a sobrevolar Jambaló, Toribío, Tacuello, a defender a nuestros policías. Entonces estamos acostumbrados a eso. Es que los militares no nos la creemos, pero estamos acostumbrados a enfrentarnos a lo que sea y a enfrentar la muerte de frente. Entonces, cuando decidimos servir, de cualquier manera que sea, seas un médico, seas un abogado, estás dando un servicio, estás sirviendo para que esa persona pueda lograr por lo cual te contrató. Entonces, al servir, a dar un buen producto, al dar un buen servicio, detrás de eso hay un andamiaje gigantesco que permite eso y que son muchas manos que permiten entregar una prenda. Eh, Siento que la satisfacción es enorme al poder ayudar a que muchas familias colombianas también tengan un plato en la mesa y permitir también el crecimiento económico de nuestro país al generar empleo y dinamizar la economía. Servir, Samael, servicio, ¿no? Vocación de servicio. El tema del servicio, John, es un tema bien complicado de entender. Sí, mi correo lo acaba de comentar y de hablar con su nueva visión de empresario, con esa nueva visión de una persona que está, en este caso, transformando algunos elementos para un bien o para un servicio, para entregarlo a la comunidad de la mejor forma y que la gente también se sienta agradada y reciban ese mensaje o ese cariño que se le está entregando mediante ese producto. Ahora, la acción del servir, esa acción del servir, y me alineo con lo que dice mi coronel de la satisfacción que siente uno cuando le ha podido ayudar a alguien. Le quiero comentar, mi coronel, que hace poco con John, en uno de los episodios que tuvimos aquí en Tras la Armadura, hablamos la unión familiar de uno de nuestros invitados con sus seres queridos después de 29 años de no encontrarse, por temas de la guerra, por temas de la vida, no se habían podido reencontrar. Y gracias a este programa y a las redes sociales y a la gente que nos acompaña, logramos que
que la cosa se diera. Ese día me escribe Johnny y me dice, entramos en la familia de Benjamín. Y bueno, estamos a miles de kilómetros de distancia uno del otro y nosotros de Benjamín, al saber que logramos con este programa y con las acciones y con los mensajes que enviamos, al saber que logramos que se uniera esa familia, simplemente lo que uno dice, bueno, está hecho, lo que había que hacer se hizo y bueno, ya, como dicen ustedes, los pilotos, ya suyo los controles, ya aproveche este momento, disfrútelo, vívalo y tal, pero a uno le queda esa satisfacción de haber servido. A veces yo hablaba por allí también con alguien que no necesariamente uno debe estar 24/7 dedicado a buscar a quién le va a servir, porque a veces uno tiene que mirar también su entorno y su persona, su ser para poder realmente estar bien y ahí sí empezar a ofrecer, a ofrecer su ayuda o su apoyo a la comunidad, en este caso de veteranos. Con lo que nos dice mi coronel, yo personalmente me siento muy identificado y creo que después de haber escogido la carrera de las armas, Fuerza Aérea, en el ejército, en lo que sea, entendimos que nuestra vocación era esa, el servicio a la comunidad. Tuvimos la grandiosa oportunidad de estar vivos para continuar con estos nuevos escenarios de vida que estamos experimentando. Me uno, John, a lo que acaba de decir mi coronel sobre ese proceso o esa vocación de servicio y la alegría que viene después de lograr algún tipo de apoyo a la comunidad o a X personas. Sí, es Sama. Johnny, ¿cómo fueron esos primeros años de vida militar del, de Johnny López? ¿Cómo fueron esos años de servicio? ¿Cómo transcurrieron? ¿Qué enseñanzas o qué habilidades fuiste desarrollando en el tiempo que estuviste sirviendo? ¿Y cómo se fue transformando ese Johnny López civil en ese cadete, alférez, oficial y demás? ¿Por qué no nos cuentas cómo fue ese proceso, por favor? Claro, inicié mi carrera ya como oficial, graduándome de subteniente en diciembre del 2000 y empecé a hacer el curso de piloto de helicópteros. Pudimos volar el helicóptero Arpía, después el Fantasma. Hubo una transición ahí rara por unas condiciones médicas, pero siempre estuve muy involucrado en todas las misiones de apoyo a las tropas de superficie y misiones de inteligencia en algunas plataformas de inteligencia. Y esa transición de ser piloto, de ser militar a la vida civil, ponernos el overfit, como le decimos, eh, yo pienso que a muchos, y como es el caso mío, me cogió por sorpresa. Yo no tenía preparado nada. Yo sí tenía algo claro y era que no, o sea, no deseaba ir a pasar una hoja de vida en una empresa, porque durante los últimos 10 años en la fuerza yo me visualizaba como empresario. O sea, era algo que quería hacer, que quería desarrollar. Y como uno ve los toros detrás de la barrera, se imagina que ser empresario es una maravilla y realmente pues, fue una estrellada contra un muro de contención muy fuerte, porque las responsabilidades son inmensas y ya es tu bolsillo el que te duele. Es tiene las responsabilidades de una nómina, es unas responsabilidades enormes de compromisos con proveedores, compromisos con arriendos, impuestos. Colombia es muy, muy complicado el tema de impuestos. Entonces, yo pienso que lo que viví en la Fuerza Aérea y lo que todos los reservistas que en este momento me puedan estar escuchando es que estamos hechos para eso. Estamos formados para aguantar, estamos formados para trasnochar, estamos formados para seguir de largo 2, 3 días. Esas cosas tan sencillas de que muchas veces no nos gustan o que muchas veces nos aburre dentro de la misma fuerza, es lo que nos hace temple para lo que nos vayamos a enfrentar. Y la invitación también es que los militares de hoy en día tengan presente que tenemos solamente un día seguro en la vida militar, es el día que nos retiramos, el día que nos quitamos el uniforme activo y pasamos a hacer una reserva. Ese uniforme no se guarda ni se archiva, queda ahí pendiente, está en vaya que la patria en algún momento lo requiera. Pero estamos diseñados como militares, entrenados y forjados para una cantidad de situaciones y adversidades en la vida que hoy las estoy viviendo con la marca. La marca Alma de Aviador me ha enseñado a establecer 5 principios en la empresa para que todo mi equipo de trabajo piense de esta manera. Y son principios que me los enseñó mi Fuerza Aérea.
que es el primero, el amor a la patria, la resiliencia, la fe, el trabajo incansable por los sueños, que de ahí también se basa parte de mi historia de vida, de siempre estar con algo por hacer, por algo por lograr, así sea algo muy pequeño, sea algo muy minúsculo. ¿Quieres pintar la pared de tu casa? Piénsala, visualízala, cómo lo vas a hacer, haz el diseño hasta que lo logres. Y haciendo pequeños sueños puedes llegar a hacer grandes sueños. Estamos hechos para eso, los militares. Los militares tuvimos en algún momento un sueño de portar un uniforme y lo logramos entre miles que se presentaron a una aspiración. Miles de bachilleres de todo Colombia lo lograron, se graduaron y algunos llegaron al final hasta donde quisieron llegar y lo lograron. O sea que son especiales. O sea, no nos convencemos de que somos especiales, de que lo que nos hemos propuesto en la vida lo hemos logrado y que salimos adelante y que salimos vivos de esos 20, 30 años de servicio a la patria. Entonces, en resumen, todo lo que viví en la Fuerza Aérea simplemente me forjó para ser hoy un soldado más de la patria, pero desde el mundo empresarial. Esa experiencia que dice mi coronel, a veces como que no nos la creemos. Lo que dice mi coronel es muy cierto. Pues, lo hemos analizado, John. Uno como que vive durante esos 20 y pico de años. Bueno, hay gente que también demora unos 10 años o menos en la fuerza, pero uno permanece en la burbuja, ¿sí? Está en la burbuja. Y en la burbuja de la institución, la madrugada, el trote, el cumplimiento de las órdenes, de las misiones, o estar desplegado en zonas de orden público y todo el cuento. Pero esas diferentes em, experiencias que uno adquiere son experiencias que son muy fuertes en el escenario civil. Son potenciadoras de un gran trabajador, si se puede analizar al veterano cuando ya cruza la frontera y está en una plataforma en un escenario laboral. em, que tenga la persona la capacidad, por ejemplo, de desarrollar cierto tipo de actividades bajo presión. Difícilmente otras personas lo pueden hacer igual que un veterano. Y a veces el lío es que no nos la estamos creyendo. O de pronto todavía no tenemos em, el apoyo de pronto de escenarios como este que estamos presentando entre la armadura, donde le decimos a los veteranos, hey, sí, sí, usted, el que duró 15 años, 20 años, usted es bueno, usted puede simplemente organizar una hoja de vida o usted puede presentar sus capacidades ante una empresa o, en el caso que tenemos aquí un gran ejemplo el de mi coronel, monte la suya, monte la suya. Y hemos escuchado, hablamos que día con un señor mayor que él organizó su empresa, ofrece servicios de aseo, ofrece servicios de seguridad, de administración de propiedad horizontal, todo en una sola empresa. Y toda la gente que trabaja con él, mi coronel, todos son veteranos, absolutamente todos son veteranos. Entonces, una de las, ponen en práctica uno de los principios que utilizamos aquí en la Armadura, que es veterano apoya al veterano. Entonces, es lo bonito de ir creando ese tipo de empresas. Pero mira lo que acabas de decir, una palabra muy importante, dijiste esa visión, ¿no? Eh, Y nosotros durante la carrera militar llegamos a cualquier unidad militar y bueno, ¿cuál es la misión y la visión de la unidad? Sabemos de la fuerza y de cada unidad, en el caso de la Fuerza Aérea del grupo, del escuadrón, pero yo le pregunto a la gente cuál es su misión y su visión de vida. ¿Realmente se ha sentado a escribirla o la tiene? Y un mensaje que yo le daría a muchos jóvenes, que ojalá que quisiera yo que en algún momento me hubieran dicho esto de subteniente es no se quede solo con lo que está recogiendo en la institución. Aproveche el uniforme que tiene puesto porque afuera muchas personas nos admiran para hacer contactos, para hacer muchas cosas. Y dure 30 años, 40 años, ojalá todos pudiésemos durar 30, 40 años en la institución, pero apalánquese de la tecnología de hoy en día para poder desarrollar una actividad paralela que le permita a usted desarrollar sus habilidades, sus cualidades, y puede haber frutos. Pongo un ejemplo, si a usted le gusta la pintura, por decir un ejemplo, haga un cuadro pequeñito y véndalo. Si le gusta ser coleccionista de relojes, compra y venda un reloj, pero siga perteneciendo a la fuerza. ¿Por qué lo digo? Porque usted como emprendedor, como empresario, como comerciante, puede desarrollar muchas habilidades
que puede poner en práctica dentro de la institución. De verdad que yo me arrepiento porque durante toda mi carrera militar quise poner negocios, pero pues no lo hacía por la ocupación, por el tiempo, y siempre había una excusa. Uno siempre se pone una excusa para hacer algo adicional. Pero hoy en día, con el recurso tecnológico que tenemos en la palma de las manos, eh, el que no lo hace es porque no quiere, pero empiece vendiendo dulces, así de sencillo. Y va a aprender muchas cosas que va a poder implementar en la fuerza. Y muchas cosas de la fuerza que va a poder implementar en el mundo empresarial, de emprendimiento. Es que, gracias, Johnny. Creo que se habla de tener un plan B, lo hemos hablado acá, pero siento también que de una u otra manera, no sé por qué, las fuerzas creen que no es posible tener actividades complementarias al servicio. De pronto es algo que viene consuetudinario o es algo, pero estoy 100% de acuerdo contigo porque el tiempo lo hay, las herramientas tecnológicas están y seguramente si tú das esos pasos en paralelo, como lo dice Johnny, los aprendizajes vienen en dosis más pequeñas, el aprendizaje se hace lento pero seguro para no llegar a estrellarse y aprender todo más condensado y más rápido. Y aquí quiero hacerte una pregunta porque mira que tú lo has dicho. ¿En dónde crees tú que radica ese mindset de tu mente de empresario? O sea, Steve Jobs dijo en la conferencia donde lo llevaron y dijo, une los puntos de tu vida. ¿Cuáles son los puntos que tú hoy crees que unes para ser Johnny López empresario? Recuerdo que me comentaste algo del anuario de colegio, de tal, y, o sea, ¿qué puntos unes tú para hoy hablar de sueño, de siempre haber tenido eso ahí en segundo plano? ¿Qué crees tú que sucedió? ¿Cuál crees tú que fue la manera de que sucediera? Como lo dije al principio en la presentación, soy un soñador, pero más que un soñador, yo soy un antojado. Soy un antojado. Yo veo a alguien que está haciendo algo que me llama la atención. Digo, yo quisiera estar ahí, yo quiero ser como él, y yo pienso que todo radica de ahí. No me gusta quedarme con las ganas de nada. Si veo a alguien desarrollando sus habilidades en las redes sociales, si veo a alguien desarrollando sus habilidades en el mundo empresarial, en el diseño, y veo a alguien que lo está haciendo mejor que yo digo, yo lo puedo hacer mejor. Yo me siento en las capacidades de hacerlo mejor, porque he hecho esto y esto en mi vida, como militar, como piloto. Si esa persona pudo, yo también puedo. Entonces, y eso me trae una historia alguna vez de cadete recluta. Se sentó en la mesa de nosotros, éramos todos cadetes de primer año, y se sentó un cadete de tercer año que había acabado de volar solo. Y le pregunté, y mi cadete, muy difícil el vuelo solo, muy difícil volar. Este muchacho, poco agraciado, poco atractivo físicamente, pero pues con una visión de vida definitiva, y sabía que era lo que quería, me dijo, pues míreme, si yo pude, ¿usted por qué no va a poder? Entonces, eso me marcó mucho, me marcó mucho. Eso es el poder de la mente, o sea, Johnny, el poder de creérselo. Si tú quieres ser millonario, tienes que sentirte millonario, trabajar para ser millonario, obvio, trabajar por el sueño, porque no, pero es creértelo y tomar un modelo a seguir, ¿no? Es muy importante los referentes, mirar quién ha recorrido el camino, qué errores ha cometido, y por eso también en la marca Alma de Aviador hemos entrevistado personas, he entrevistado a Mario Hernández, empresarios de la aviación, el dueño de Searca, el capitán Capillo. Esta próxima semana sale en el canal de Alma de Aviador la entrevista a Pedro Castellano, que es el dueño y creador de la marca Monasteri. Lo vamos a entrevistar en un simulador de vuelo. ¿Pero por qué hago esto? ¿Por qué me entrevisto con esas personas? Porque tengo que absorber todo lo que esa persona ha logrado en sus años de empresario, de emprendimiento. Y pasó algo muy chistoso en esta entrevista última con Pedro Castellanos, un muchacho de 33 años, un veterano de 47 años. Sentí una admiración profunda y total por un joven de 30 años. Impresionante lo que este muchacho ha logrado. Siempre es supremamente importante rodearnos de los mejores. Si te reúnes con 5 alcohólicos, serás el sexto. Si te reúnes con 5 triunfadores, serás el sexto. No tiene reversa, la matemática es exacta. Sí, yo creo que ese punto que haces es vital. Pero Johnny, vamos a llegar a un momento disruptivo y es, ¿qué sintió Johnny López el día que no pudo portar sus alas de piloto militar? Sí, pues
prácticamente ahora, el 1 de junio, son 4 años cuando me quité el uniforme. Realmente ese día uno se siente muy raro, es una mezcla de muchas emociones, sentimientos, es diferente. Es el lunes que no tienes que poner la alarma, es el lunes que no tienes que afeitarte para ponerte un uniforme, alistar tu equipo de vuelo o preparar el vuelo la noche anterior. Sí es difícil porque es algo para lo que uno no está preparado, ni nos preparan para eso. Y así hubiese un curso para esto, por más preparación que se haya, es difícil. Es difícil alejarse de esa comunidad, de ese grupo de gente, y más aún ver pasar por Bogotá los aviones de la Fuerza Aérea y sentir esa nostalgia. Pero hay que estar preparados de que nada es eterno, nada es para siempre. Todo eso es un constante cambio y es un proceso pues que toma su tiempo adaptarse a eso. Realmente si es uno se siente muy desadaptado, más en mi caso que yo no tenía un plan B. Cuando yo me retire voy a hacer esto. Yo sabía era qué era lo que no quería hacer y lo tenía muy claro que no quería ciertas cosas, pero se fueron dando los tiempos y alguien me dijo en este momento, yo a muchas charlas y muchos encuentros y retiros de diferentes índoles, y alguien me dijo, vea, usted tiene una vida, haga de cuenta que es un jugo de maracuyá. Y yo le dije, ¿pero de qué me está hablando? Si usted estaba en la Fuerza Aérea durante 24 años, a lo máximo que da la licuadora, que son nivel 5 a todas las revoluciones. La licuadora se la apagaron de una. Disruptivamente te apagaron la licuadora y quedó todo quieto. Ese jugo de maracuyá, espere que se siente. Y cuando se siente ese jugo de maracuyá y toda la pulpa se vaya al fondo, va a quedar arriba del agua. Cuando todo esté en calma, se va a dar cuenta que va a tener la claridad para ver más allá. Porque esto estaba así a toda, pues no tenía tiempo para parar, para pensar y mirar hacia dónde quería ir. Y por eso dije hace unos instantes, es importante escribir la misión en la visión de su vida para que no le pase eso que me pasó a mí, que llegue, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y perdí dinero también con otras cosas que intenté, criptomonedas, con oro, con diferentes emprendimientos que hice en ese transcurso de mes hasta que paré. Realmente me dio un viaje de 2, 3 meses, y me di el tiempo de pensar y tener esa claridad de lo que me hablaban en ese ejemplo. Y cuando tuve esa claridad, pues empezaron a llegar las ideas. Es Pues eso. yo ni le cuento que nosotros hicimos el decálogo del veterano, ¿no? Pero creo que podemos revisar a ver cómo le hacemos un ajuste o una, ¿cómo se llama? Una adición y colocar sea un jugo de maracuyá. Sí, espere que se le asiente la pulpa. No, es que creo que la persona, bueno, le doy los créditos a Muchos se ti que nos estás desesperan. compartiendo. Exacto, le estoy dando los créditos a ti que nos lo comparte, pero tú dices que alguien te lo dijo. Pero, o sea, la mente se me acaba de explotar me imaginé la licuadora y todo. Te lo juro, te lo juro. Me imaginé la licuadora, me imaginé los botones del 1 al 5, me imaginé me imaginé eso, ¿sí? Licuando a toda velocidad y un día te ponen en cero. Claro, tú tienes una inercia que te sigue moviendo, pero no está esa fuerza y realmente así se siente uno, realmente así se siente. Y yo le decía a Sama en nuestras charlas preproyecto, yo le decía, Sama, hoy el tiempo cobra otro significado para nosotros. O sea, tenemos que resignificar el tiempo porque el tiempo en servicio era una licuadora a 5, o sea, en velocidad 5. Yo creo que quedó, o sea, mejor dicho, está muy, muy, muy bien, muy, muy ejemplificado la vida del veterano, ¿no? O ser veterano. Pero mira que me gusta también, Johnny, y no sé si quisieras compartir, porque hoy estamos viendo a Alma de Aviador con una empresa, más de 40 colaboradores, 3 ubicaciones diferentes en Bogotá, una presencia en redes sociales importante. O sea, hoy estamos viendo a Johnny López, empresario, exitoso, veterano que la logró. Pero acabaste de decir algo muy valioso, yo creo, y es, perdí dinero, intenté criptomonedas, intenté oro. ¿Por qué no nos hablas de esos aprendizajes yo no sé si llamarlo fallos, pero démoslo en aprendizajes? ¿Por qué no nos hablas de ese proceso de aprendizaje? ¿Por qué crees que llegaste allá? ¿Por qué crees que pasó? ¿Y con qué saliste de allá? Un tigre de Bengala hace 9 intentos y al 10º atrapa al venado. Sí, si el tigre de Bengala tuviese la fortaleza que tenemos algunos seres humanos, yo creo que se moriría de hambre. Entonces, hay que intentarlo. Mire, mucha gente me decía, oiga, lo felicito, tremenda idea, ¿cómo se le ocurrió?
y no fue de la noche a la mañana. O sea, yo desde que recuerdo, desde subteniente, o creo que hasta desde alférez, en esa época era prohibido tener celulares. Yo vendía los manolibres para los celulares, vendí también en muchos multiniveles, de capitán, de teniente, también compraba y vendía ganado. Estuve varios años comprando y vendiendo finca raíz. Entonces, y muchas pérdidas y ganancias, pero digamos, no hay que verlo como pérdidas. Todo es un aprendizaje. Para que un niño camine se cae más de 4000 veces y él tiene el chip metido que tiene que volverse a parar. Entonces, no fue que se me ocurrió a la noche de la mañana, sino que fue muchos intentos fallidos hasta que llegamos a esta idea. Digamos que tanto intentarlo y tanto pensarlo, se me ocurrió. Pero digamos que también está la pasión y fue, digamos que también la resolución de un problema que yo tenía. Yo que tenía una chaqueta, la chaqueta con la que volé en la Fuerza Aérea y quería personalizarla y dije, oiga, esto no lo hay. Y empecé a hacer varias pruebas, y empecé a ir a ferias de emprendimientos gratis de la alcaldía y cuando ya fue que volteé a mirar hacia atrás y ya habían 3 locales y no me di cuenta. Y en locales, en centros comerciales donde pues muchas marcas dicen cómo lo hizo, porque pues para estar en un centro comercial como Gran Estación, por ejemplo, pues me doy el lujo de estar rodeado de las grandes marcas que llevan 20 30 años. Yo lo que dije, "Ve, si ellos pudieron poder, yo también puedo poder". Y es creérselas. Pero lo que te dije hace un momento, muchos veteranos que se retiran, he escuchado muchas historias que se deprimen, que no saben qué ponerse a hacer, o que duran 6 meses mientras que se ubican. Y yo le digo una cosa, o sea, no espere que lo ubiquen, no espere ser comandante de un Airbus 320 de Avianca, sea comandante de su vida, dueño de su tiempo. Esto es muy difícil, de verdad. Yo siento que estaría viviendo no tanto a nivel de estrés, o como lo se vive en este momento, lo que estamos haciendo, estar en una aerolínea volando, que también es muy estresante, pero siento que ya estuve en aerolínea, estuve en Satena 4 años y es muy estresante, es muy desgastante físicamente también la vida de los pilotos comerciales, pero tener el control de su tiempo ha sido uno de los grandes aprendizajes de esto. Y a esas personas que se deprimen, tan pronto se retiran de la fuerza y que sienten que no pueden hacer nada más, les digo, tómense en esa calma, miren hacia adentro, hagan meditación, hablen con su corazón. Ahí está todas las respuestas. El corazón es el primer órgano que se desarrolla antes que el cerebro en un feto. Venimos con todo el software y toda la carga en el corazón. Y ahí está escrito todo lo que tenemos que hacer. Aquí vinimos, está el manual de cómo vivir. Y simplemente le digo que hágalo con amor. O sea, si usted se retira y toda la vida le apasionó la cerveza, pues sí, empieza a traer cervezas importadas, a producir su propia marca de cerveza, pero siga siendo país. Usted tiene una asignación de retiro que le abren las puertas a los bancos y puede empezar con algo muy pequeño como empecé yo. Yo empecé con un maniquí, una mesa Rimax en una feria de emprendimientos gratis de la alcaldía, pero yo estaba convencido que eso iba a ser algo gigantesco y grande. Entonces hay que creernos, así como cuando rezamos la oración patria, con esas ganas, con esa vibra, con esa garra. Así mismo monte su negocio, así sea pequeñito, pero empiece algo que de cierta manera también está dando el ejemplo a sus generaciones venideras de algo que usted intentó hacer. Si no lo logra tan grande como usted lo quería, pero lo intentó, que eso deja mucho de las personas que no lo intentan. Seguramente alguno de sus hijos retomará ese proyecto, esa idea que algún momento tuvo. Yo creo que a veces, lastimosamente, hay que romper ciertos paradigmas, ¿no? A veces uno como que está uno en los batallones, como que está uno en su vida militar de activo y encuentra uno el compañero que le vende el jean, el otro compañero que le vende la loción, el soldado que vende, no sé, unas botas. Entonces, como que no sé si es mi percepción, puede que sea una percepción personal y puede que sea errada o no, pero a veces como que la gente empieza, pero es que mire este man aquí que vendiendo cosas a los soldados, entonces como que empiezan a darle un mal enfoque a la idea de emprendimiento de la gente cuando está activa, pues que porque eso no se debe hacer, que la gente debe estar 100% metida en su rollo de las operaciones, del abastecimiento o de la actividad que esté desarrollando dentro de la fuerza. Pero aquí estamos escuchando unos muy buenos consejos que da mi coronel y es, si puede, vaya apoyándose por los lados, vaya mirando qué tipo de emprendimientos puede hacer, está la tecnología con la que se puede o con la que se pueda apoyar para iniciar algunos emprendimientos, porque lo más seguro es que de una u otra forma, al primer golpe, pocos han logrado concretar un negocio de largo aliento o un proyecto de largo aliento. Hemos visto y Cornel nos lo ha presentado acá, que fue un proceso de aprendizaje continuo y en ese proceso de aprendizaje continuo fue creando las bases de lo que hoy día es Alma de Aviador.
la empresa y todo lo que ha ido construyendo. Pues quisiera yo hacerle esa pregunta en este momento, mi coronel. Con todo ese trasegar, con todo ese caminar de los manos libres, el proceso de invertir en criptomoneda, la evolución a la mesa RIMAX y el, y el maniquí y el proceso de crear la empresa. ¿Cuáles son esos aprendizajes que mi coronel puede entregarle de pronto a los veteranos después de haber surcado todos esos pasos? Digamos lo que puede ser una copialina, como le llamaban en alguna época al asunto, o decantada la información y decirle, mire, durante todos estos años yo hice esto, llegué a la evolución que es alma de aviador, pero los aprendizajes míos son estos. ¿Cuáles podría compartir en este momento mi coronel con los veteranos o con las personas que están activas, que también es un segmento bien importante, que no tienen el plan B igual que usted o que muchos de los que en algún momento estábamos en servicio y no veíamos como un plan B necesario a corto plazo porque pues no veíamos necesidad de pasar el retiro o de buscar otro horizonte? ¿Qué les podía legar mi coronel con todo ese trasegar que ha tenido en su escenario de empresario? Bueno, ¿ustedes dos es paracaidista? 413. Bueno, cuando están en la puerta del avión, ¿lo dudan para tirarse o ya saben que tienen que tirar, cierto? Sí, le toca. Sí, porque Ya tiene va una para presión afuera. atrás. Sí, Claro. bueno, Ahí tiene la cola de unos 10, 12 más. exacto. Hace un par de meses, un piloto me decía, uy, es que esa idea suya yo la tenía hace años. Me la han dicho muchas veces. ¿Y por qué no la lanzó? Por aquí también pasa lo mismo. Me decían también, yo tengo es una idea de hacer así una barbería aeronáutica o una barbería militar. Bueno, ¿y por qué no lo hace, huevón? Y yo, pues, no es que lo estoy planeando. No, tírese como el paracaídas. O sea, saque un préstamo, deúdeme la pensión y tírese, porque sabe que tiene que producir para pagar ese préstamo. Tiene que lanzarse. Yo tengo un error muy grande y es que yo no planeo nada. Ahora mi socio es el que planea. Yo le digo, estas son las ideas y planéelo. Lo vamos a hacer. Yo soy de arranque, ¿sí me entiendes? O sea, no lo pienso mucho, o sea, digamos que primero lo hago y después lo pienso, que es un error, pero no lo piensen tanto, o sea, tienen que lanzarse. El aprendizaje ha sido ese. Bueno, vamos a sacar este producto nuevo. ¿Qué hacemos? ¿Cuántos hacemos? Antes yo mandaba a hacer 1000, ya me mido, ya aprendí que no son 1000, ya primero hago 100 y si gusta, lo hago reforzado, lo mejoro y ya saco 500. Y si sigue gustando, lo mejor y saco 3000. Pero hay que lanzarse. O sea, el primer aprendizaje es que uno tiene que lanzarse y no pensarlo tanto. Hágalo del paracaídas cuando se va a tirar. El segundo es que usted todos los días va a encontrarse con problemas. Y ahí cuando retomo el tema que dice que me estrellé contra un muro de contención cuando esto de ser empresario, porque yo pensé que era mandar, dirigir, organizar y no, o sea, yo fui mensajero y me tocó también muchas veces armar las prendas, estampar las prendas, o algunas veces me dejaban botado las tiendas y pues tenía que estar yo ahí. Todos los días de la vida en las fuerzas militares y fuera de ellas van a haber problemas, siempre, siempre. Depende esto cómo se hago. Entonces, cuando me empezaron a llamar, jefe, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué un cliente? ¿Qué un proveedor? ¿Qué esto? Yo miraba el teléfono y me angustiaba, decía, otra vez, y yo, ¿para qué me retiré y monté esta vaina para estresarme el doble? Pero cuando logré hacer el cambio de mentalidad, todo ha sido un proceso que me ha ayudado a cambiar la mentalidad. Digo, ahora dije, ahora soy un solucionador de problemas, el berraco. Y cuando suena el teléfono, yo puedo con esto y contesto. ¿Qué pasó? No, haga esto. Sí, y llama a los 3 minutos. Haga esto. De pronto alguna de la gente de la Fuerza Aérea sabe que es el CECOFA, el Centro de Mando de Control, donde están todos los radares de Colombia. Y ahí yo duré 7 años trabajando, 3 años y medio como oficial de inteligencia aérea, otros 3 años y medio como director de batalla. Y era un radio, un Avantel, un Tronkin, un 930, dos celulares, teléfono, ya eran como un call center, solucionando problemas. Me preparé para eso. Decía, oiga, si yo hacía eso, y lo hice durante 7 años a las 2, 3 de la mañana que llamaban, que una evacuación aeromédica, que están tomando una población, que una traza de narcotráfico, todo eso que hice, oiga, lo hice y lo hice bien, entonces, pues soy un solucionador de problemas. ¿O ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces cambiar de la mentalidad, cambiar el cassette, es decir, no me voy a angustiar por esto, sino yo soluciono, yo puedo resolverlo porque por eso soy el capitán de este barco. Ese es el segundo aprendizaje. Y el tercero es una comunicación constante, 24/7, con Dios. Y han sucedido muchos milagros en esta empresa. Aparece el proveedor, aparece el presupuesto. Nunca hemos tenido que pedir préstamos y más préstamos para pagar nóminas o pagar no. Todo ha sido en ascenso positivo, gracias a Dios. Y ha sido por esa
comunicación constante con él. Detrás de esta empresa hay un gran apoyo espiritual. Hace más de 8 o 10 años no voy a una iglesia, pero desde que dejé de ir a una iglesia, dije, voy a hablar más con Dios y voy a conectarme más con Dios. Y también ha sido una formación de mi vida espiritual para lograr esa conexión directa con Dios y que todo fluya, y que todo fluya. Y hay muchas cosas que de pronto no vienen al tema de esa entrevista, pero el tema de la espiritualidad, el tema de la energía, de los pensamientos, de la vibración, es algo que la humanidad va encaminada hacia allá. El que no lo acepte, tarde que temprano va a entender que eso va hacia allá. E incluso ya han pensado que en gobiernos ya no hablan de religiones, sino de espiritualidad dentro de su constitución. Negarnos eso es negar la existencia de que hay algo más allá de lo que podemos ver de nuestros ojos, y ese sería como el tercer aprendizaje que tuve como empresario. Entonces, la primera, el tema de solucionar los problemas, el tema de la conexión con Dios, y se me olvidó el primero, el Salte, tema, salte, salte de la puerta del avión. y salte, sí, tiene que saltar. Y saltar inclusive usted está agarrado de Dios también cuando salta. Sí, sí. Saltar, lanzarse, usted sabe que eso va a abrir, y si no abre, pues ya le tocaba. La voz de la El primero es experiencia. muy, el primero, Johnny, es muy, el miedo está ahí. El miedo siempre está ahí. Hágalo con miedo, hágalo con miedo. O sea, el miedo, no espere a que el miedo se le vaya para hacerlo. Hágalo con miedo, pero hágalo. Tenemos una Y creo que amígdala es, en el cerebro, tenemos una dime, amígdala en el cerebro que es una amígdala que es muy básica, y es que cuando hay un peligro, usted tiene dos opciones. La amígdala dice, o corra, escóndase, o enfrente el miedo, o enfrente el dinosaurio. Eso viene de nuestra evolución. Siempre hemos tenido esa amígdala y es enfrentar el miedo. Siempre va a haber miedo, siempre, para lo que sea. Se monta un viaje, monta una empresa, se monta un paseo, lo que vaya a hacer, siempre va a tener miedo. Pero el miedo, ¿qué logra en ti? ¿Qué te hace? ¿Te paraliza o te da más fuerza? Está ahí como la decisión de ese miedo. Oiga, van a tirar de aquí el paracaídas. Bueno, vamos con toda, sin mente. Eso va a abrir. así es. Así es, y son tres consejos y tres aprendizajes supremamente valiosos de un emprendedor del nivel de Mario Hernández, de Arturo Calle, Señor. de Monasteri, de esos. Yo creo que muy pronto te van a invitar al diario del CEO. Si has visto ese podcast de Daniel, allá vas a estar y nosotros entre la armadura vamos a decir que tuvimos primero, que tuvimos a ese CEO primero entre la armadura que allá. Johnny, ¿qué libro puedes recomendarle tú a esa gente que está en servicio, que está veterano, que tú creas que puede rescatar, que puede poner en práctica de una buena manera? Y yo insisto en que la gente solo ve la punta del iceberg cuando estás en el éxito, pero de ahí hacia abajo vienen procesos de construcción, cantas. Soy una persona creyente de la espiritualidad, de la energía. Yo hablo con Samael o en mi círculo, yo les digo, lo que usted atraiga con la mente, el universo lo va colocando en ese radar. Tú que has mencionado la palabra radar, uno es un radar de cosas positivas. Pero como ser humano, las cosas de los humanos no me pueden ser ajenas. La tristeza, levantarse uno un poquito con la batería baja y el arte o la música son elementos de canalizar energías. Entonces, las dos preguntas son un libro y la canción que te pone, que te recarga la batería al 100, Johnny. El libro es 8 lecciones de liderazgo militar para empresarios de Robert Kiyosaki. Y la portada de este libro es muy bonita porque está Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, en un UH-1H Huey en la guerra de Vietnam. Robert Kiyosaki fue piloto de helicóptero en la guerra de Vietnam. Este libro es espectacular. Deberían de leérselo desde ya en la escuela militar de cadetes de aviación, en la escuela naval, en la escuela de policía. Deberían leerse el libro, lo pueden leer en el celular, lo pueden descargar de Play Libros. Es un libro espectacular y que nos invita a eso, a creernos de lo que somos capaces de hacer. El libro habla del entrenamiento de él como piloto y que los instructores le ponían las emergencias más difíciles para que la guerra pareciera un descanso. De verdad que, señores veteranos que me estén escuchando, estén viendo este podcast, créansela, créansela y no sueñen pequeño, no sueñen pequeño. Hace poco entrevisté a un piloto de Cafir y el consejo que nos daba este piloto de Cafir que voló un SAP Gripen, que ahora está ya en aerolíneas, decía, siempre apunten alto, apunten a lo mejor. Compañero mío, yo, ¿cómo lograste ser piloto de Cafir? Yo no pude ser piloto, quise ser piloto de Cafir.
y porque siempre apunté alto y siempre mantuve la mirada hacia lo más alto que tenía la Fuerza Aérea. Y este libro de Robert Kiyosaki nos enseña eso, a creérnosla de que somos capaces de lo que sea, de lo que sea. Ustedes comandos que han estado patrullando 6 meses bajo tormentas, aguantando hambre, con el desagravio de algunas personas, con todo lo que ustedes se aguantaron, pueden soportar lo que sea. Y la canción Color Esperanza de Diego Torres. Siempre hay que mantener la esperanza y la fe intacta, así estemos en el lugar más oscuro, estemos viviendo la peor de las circunstancias de nuestra vida, que son importantes vivirlas. Es supremamente importante a veces caernos, tropezarnos, rasparnos, caernos, fracturarnos, y esos golpes del alma nos sirven para recapacitar, para sacudirnos, para limpiarnos y seguir adelante. Es supremamente importante siempre pararnos y no quedarnos ahí en el letargo, en la oscuridad, es que pobrecito yo, es que yo no pude, es que no tuve oportunidades, es que no. Las oportunidades están afuera, hay que ir a buscarlas. Y más ahora con tanta tecnología en la palma de nuestras manos. Bueno, Samael, ¿cómo ves lo que nos dice Johnny? Yo estoy, primero que todo, muy agradecido, mi coronel, porque nos acompañó hoy y ha puesto usted el, el sitial que le corresponde a la Fuerza Aeroespacial en nuestro programa de Tras la Armadura. No habíamos tenido la oportunidad de contar con un veterano de la Fuerza Aérea y lo ha hecho usted con lujo de detalles porque nos ha llenado de grandes y muy buenos consejos, supremamente valiosos, todos absolutamente. Como paracaidista, me voy, me voy con el primero de los tres consejos que usted nos dio hoy, y es el de decirle a todos, hey, lancémonos, ¿sí? Yo estoy estudiando inglés, por ejemplo, yo estoy estudiando inglés, y un día decía el profesor, sí, pero estudian inglés, sí, pero miren a ver si lo pueden practicar en otro lado y tal. Entonces apareció un trabajo y yo decía, oiga, pero yo barriendo, yo limpiando, yo cargando cosas. Qué madre, hágale, porque pues estoy en contacto con la gente, con el idioma nativo y todo el cuento. Hágale, algo bueno tendrá que salir de ahí. Eso fue hace un mes. Y entonces tuve la oportunidad de ir a acompañar a mi esposa a una reunión con pura gente, puros hablantes nativos del inglés. Y, y yo, que normalmente me sentaba ahí como el búho, con los ojos abiertos y así, esta vez ya pude hablar. Y una de las personas me dijo, oiga, ¿cómo ha avanzado el idioma? ¿Cómo ha avanzado? Entonces, al caso viene que el primero de los consejos que nos da mi coronel es, piénselo, pero accione. Toda acción trae una reacción. Y se para usted en la puerta de cualquiera de los escenarios, el escenario laboral, el escenario familiar, tengo una idea, un proyecto, me presentaron una propuesta, analícelo, pero reaccione, dé el paso al frente, que ahí en adelante vendrán cosas muy buenas. Entonces, seguramente yo, como lo decía mi coronel al principio, así también es que se construyen los sueños, dando el paso adelante para que empiecen a suceder cosas y se desencadenen eh, todo lo que tenga que desencadenarse para cumplir el sueño. Entonces, la conclusión que me queda, mi coronel, es la conclusión que me queda del episodio con mi coronel es, los sueños están allí, pero hay que dar el primer paso para empezar a cumplir. Así es, Sama. Johnny, una última reflexión que le quieras mandar a la audiencia. Y también es muy importante saber dónde está Alma de Aviador, dónde la encontramos, a dónde podemos ir, porque el solo concepto ya es, ¿cómo se diría? Ya te atrapa. El solo concepto de alma de aviador ya te atrapa. Yo nunca he sido aviador, pero yo quiero tener una chaqueta de esas que me mostraste ya. Bueno, el consejo que le doy a todos los hermanos de las fuerzas militares y a todos nuestros hermanos de la Policía Nacional es que somos parte de las Fuerzas Armadas más poderosas del mundo, de una de las reservas más grandes del mundo, de uno de los ejércitos mejor entrenados del mundo, de una de las fuerzas aéreas que ha sido puesta a fuego en combates reales y que ha sido por esas características invitada a eventos internacionales. Tenemos las mejores fuerzas especiales de comando, se la han ganado creo que 12 o 13 veces, que tenemos una armada de lujo, que tenemos una inteligencia militar y una inteligencia policial de lujo. Creámonosla. Somos unos berracos,
somos referentes a nivel nacional e internacional. Aquí vienen muchos militares extranjeros a entrenarse con nosotros. Lo que decía, si uno se reúne de los mejores, se le pega. Entonces, la invitación es a que siempre mantengamos la actitud combativa de defender la soberanía de nuestra nación, de defender a los colombianos, que siempre mantengamos en alto el honor de este uniforme que portamos, que tenemos que hacerlo quedar bien, que no podemos fallar a los colombianos, que no podemos caer en corrupción de todo lo que criticamos de los políticos, no podemos caer en corrupción como militares porque somos el ejemplo de la sociedad, es el ejemplo que le doy a todos, que nos la creamos porque somos unos berracos, porque hemos logrado grandes cosas, porque sentamos a las FARC en La Habana. Entonces hemos logrado muchas cosas, que de pronto las voluntades políticas no ha sido la que nosotros hayamos querido, pero somos unas Fuerzas Armadas de lujo, ejemplo a nivel mundial. Y ya por último, para despedirme, quiero contarles qué es Alma de Aviador. Alma de Aviador es una tienda de experiencias donde tú ingresas, escoges una chaqueta o una camiseta, un hoodie y la personalizas como tú quieras. Tenemos más de 1000 maneras de personalizarlo con parches, pines, apliques, estampados. Armas la prenda como tú quieras, pones los parches, las insignias militares donde tú las quieras poner. Mientras hacemos el proceso de pegado y de personalizar la prenda que va a ser única y exclusiva para ti, vuelas en un simulador de combate aéreo con un casco de realidad virtual donde puedes vivir la experiencia de despegar de un portaaviones y hacer la misión de Top Gun, entre otras misiones que tenemos en el simulador. Somos unos convencidos que somos la marca más disruptiva de Colombia. Nadie hace lo que nosotros hacemos, lo decimos con mucho orgullo y estamos acá para que las personas puedan vivir la experiencia de qué es la moda aeronáutica y puedan vivir la experiencia de que es tener una prenda hecha en Colombia con mucho amor. ¿Dónde, Johnny? ¿En dónde están? Estamos ubicados en el centro comercial Centro Mayor, centro comercial Gran Estación. En este momento estamos en unos cambios de sede. Vamos a abrir una nueva sede aproximadamente en un mes en el centro comercial Titán. Les daremos por nuestras redes sociales cuando será la inauguración. Estamos construyendo un aeropuerto dentro de un centro comercial. Es un esfuerzo grandísimo. Estamos construyendo una torre de control, una pista con luces, un hangar de mantenimiento y queremos tener también la mayor exhibición de parches de Colombia y de pronto nos ganamos un Guinness Record de esta mayor exhibición de parches. Estamos construyendo esto, que sea una nueva experiencia para todos los seguidores de Alma de Aviador. Nos encuentran en las redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook, como Alma de Aviador. Increíble, increíble, Johnny. Muchísimas gracias. Increíble la empresa, increíble tus enseñanzas. Insisto, es algo de un aporte para tras la armadura, porque eres un referente. Quiero decirte que tienes de mi parte la admiración también. Yo creo que tú eres ahora una persona como la que tú te has inspirado para mí y para muchas personas para muchos veteranos, no veteranos, para personas en servicio activo, porque a través de esta historia que tú cuentas se puede materializar lo posible de los sueños, lo posible de ser veterano y seguir aportando, seguir sirviendo en una empresa, porque tú dijiste también algo importante. Vivimos en un mundo material, el dinero está allí, no podemos restarle el valor a tener una capacidad adquisitiva y tú lo estás haciendo de una manera importante, de una manera genuina, de una manera del alma, porque es alma de aviador. No vendemos ropa, vendemos experiencia, vendemos amor, vendemos alma, vendemos sueños y así es como estoy percibiendo o conectándome con alma de aviador. Toda la gratitud por tus enseñanzas, toda la gratitud por tu tiempo, que es el recurso más preciado, toda la gratitud por poder tener tu historia entre la armadura, porque entre la armadura también perseguimos es eso. Y tú lo dijiste muy claro y muy símil a lo que decimos entre la armadura. El uniforme es una bonita etapa de nuestra vida, pero cuando te lo quitas, tienes que ir a hablar con tu corazón, que es ese órgano que siempre ha estado allí. Y es lo que nosotros queremos entre la armadura. Tras de ese uniforme hay un corazón, hay un ser humano, hay unos sueños, hay unas familias, hay unos deseos genuinos de servir. Y eso es lo que estamos pudiendo hoy ver detrás de ese casco de piloto, detrás de ese overall de piloto militar, un ser humano soñador, un ser humano con sensibilidad de aporte, de servicio, de colaborar y de hacer algo valioso aún en el país donde tantas cosas continúan haciéndonos ver o reconocer de unas maneras no tan chéveres. Vamos a poner alma de aviador
en Estados Unidos, vamos a poner Alma de Aviador en Europa, vamos a poner Alma de Aviador en Canadá, porque estoy seguro que así lo has visualizado. Para la audiencia, darle la gratitud por haber acompañado en el episodio número 7. Recordarles que estamos en Spotify, Instagram, YouTube. Dejen sus comentarios, denle like al contenido, suscríbanse al canal y compartan. El comentario no tiene que ser un comentario largo, puede ser un gracias, un muy bien o un lo que sea, pero dejen su comentario. Nos vemos el miércoles en el live con Johnny. Traigan sus preguntas, envíen las preguntas al interno o al correo info@traslaarmadura.com, y el miércoles vamos a tener una charla un poquito más distensionada sobre las preguntas que nos traiga la audiencia. Es más, estoy pensando que de pronto el miércoles en el live podamos hacer alguna ruta virtual por una de las tiendas para mostrarle a la gente lo que nos ha contado Johnny hoy aquí en el programa. Para Johnny, desearte un feliz día. Para la audiencia, desearles un feliz día sin importar que sea. Para mi gran amigo Samael, gracias por tu tiempo, gracias por continuar aquí. Nos vemos el miércoles y nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao. Chao, Johnny. Chao, Samael. Muchas gracias. Chao, chao. En las sombras de la guerra y el dolor se levantan héroes sin